Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, como ya saben, tengo una historia que compartir con ustedes, una historia que me llena de entusiasmo contarles porque es sobre amor. Y no cualquier amor, sino un amor inesperado, de esos que te cambian la vida por completo, de esos que te hacen creer en el destino y en la magia de las conexiones humanas. Hoy nos adentraremos en la historia de Demet y su increíble viaje romántico, un viaje que nos recordará que el amor puede encontrarse en los lugares más inusuales y que a veces, la persona que está destinada a compartir nuestra vida se encuentra mucho más cerca de lo que imaginamos. Prepárense para suspirar, para sonreír, para sentir ese cosquilleo en el pecho y quizás, incluso, para creer un poquito más en el poder del amor verdadero. Antes de empezar y como siempre les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para unirse a esta comunidad de amantes de las historias. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así, se unirán a esta comunidad llena de historias fascinantes, inspiradoras y por supuesto, llenas de amor. No se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la cautivadora historia de Demet. Demet, como la mayoría de nosotros, creía en el amor, pero no esperaba que llegara de la manera en que lo hizo. Su vida era, en muchos sentidos, bastante normal. Tenía su trabajo, su grupo de amigos leales, su rutina diaria, que aunque a veces podía parecer un poco monótona, le proporcionaba una sensación de estabilidad y seguridad. Le gustaba su trabajo en la empresa de diseño gráfico, donde podía expresar su creatividad y su pasión por el arte visual. Le gustaba la compañía de sus amigos, con quienes compartía risas, confidencias y aventuras. Disfrutaba de sus tardes en casa, leyendo un buen libro, viendo una película o simplemente relajándose con una taza de té. Pero a pesar de todo, sentía algo que faltaba. Sentía esa chispa, esa necesidad de conectar con alguien especial, de compartir su vida con alguien que la entendiera, que la apoyara y que la amara incondicionalmente. No era una necesidad desesperada, no la forzaba ni la buscaba activamente. Creía firmemente que el amor, el verdadero amor, llega cuando menos lo esperas, cuando estás disfrutando de tu vida, cuando eres feliz contigo mismo. Y vaya que tenía razón. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Todo comenzó de una manera muy común, en un entorno que a primera vista, podría parecer el menos propicio para el romance, en el trabajo. Demet trabajaba en una empresa de diseño gráfico de mediana envergadura, donde cada día era una mezcla de creatividad, plazos ajustados y, por qué no, un poco de estrés. Aunque disfrutaba mucho de su trabajo y se sentía realizada profesionalmente, la verdad es que no había mucho romance en el ambiente. Las relaciones eran principalmente profesionales, y las interacciones, en su mayoría, giraban en torno a proyectos, reuniones y presentaciones. Pero el destino, como un buen guionista, tenía reservada una sorpresa para Demet. La llegada de un nuevo compañero de trabajo, un chico llamado Eren, cambiaría para siempre la dinámica de la oficina y, sobre todo, la vida de Demet. Eren, recién graduado y lleno de energía, fue contratado como diseñador web. Su llegada, con su personalidad carismática, su humor contagioso y esa sonrisa que, según Demet, iluminaba cualquier habitación, revolucionó un poco la atmósfera de la oficina. Al principio, Demet no le prestó mucha atención a Eren, más allá de los saludos y las presentaciones formales. Después de todo, eran compañeros de trabajo, y ella tenía la firme intención de mantener una relación profesional, centrada en el trabajo y en la eficiencia. No buscaba complicaciones ni distracciones. Estaba concentrada en su carrera y en sus metas personales. Pero Eren, con su encanto natural y su persistencia, en el buen sentido de la palabra, no se rindió fácilmente. La hacía reír con sus chistes y sus ocurrencias, la invitaba a almorzar con el resto del equipo, y poco a poco, de manera sutil pero constante, Demet empezó a sentirse atraída por él. Las conversaciones en el trabajo, que al principio eran breves y formales, se volvieron más largas y amenas. Descubrieron que compartían muchas aficiones e intereses en común. Les encantaba el cine, especialmente las películas independientes y los clásicos del cine negro. Disfrutaban de la música indie, de bandas poco conocidas y de conciertos en pequeños locales. Les apasionaba la lectura y compartían recomendaciones de libros y autores. Y para sorpresa de ambos les encantaba la comida picante y se reían juntos de sus intentos de probar nuevos platos y de tolerar el picor extremo.
Empezaron a salir en grupo con otros compañeros de trabajo, después del trabajo o los fines de semana. Iban a tomar algo, a cenar, o simplemente a dar un paseo por la ciudad. Y durante estas salidas, las risas y la complicidad entre Demet y Eren se hacían cada vez más evidentes. Sus miradas se cruzaban con frecuencia, y sus sonrisas revelaban una conexión especial, una atracción que iba más allá de la simple amistad. Un día, después de una larga jornada laboral, después de haber estado trabajando juntos en un proyecto especialmente desafiante, Eren se acercó a Demet mientras se preparaba para marcharse a casa. La miró a los ojos con una sonrisa nerviosa, y le preguntó si quería ir a tomar un café. Demet, un poco nerviosa pero muy emocionada, aceptó sin dudarlo. Sentía una mezcla de anticipación y curiosidad. Sabía que ese café, esa pequeña invitación, podría ser el inicio de algo más. Esa tarde, en una pequeña cafetería con un ambiente acogedor, con luces tenues y música suave de fondo, la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de sus aspiraciones, y de las cosas que les hacían felices. Se abrieron el uno al otro compartiendo sus experiencias, sus anhelos y sus vulnerabilidades. Demet se sintió cómoda y segura, como si estuviera hablando con un amigo de toda la vida. Y fue ahí, en medio de esa taza de café, en medio de esa conversación que parecía no tener fin, donde Demet sintió que algo estaba cambiando. Sintió una chispa, una conexión profunda, una sensación de que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Esa noche, después de despedirse de Eren y de caminar de regreso a casa, Demet se dio cuenta de que no solo le gustaba Eren, sino que sentía algo más profundo, algo que la hacía vibrar por dentro, algo que la llenaba de una felicidad inexplicable. La conexión que tenían era innegable, palpable, y la idea de no volver a verlo, de no volver a sentir su cercanía, la entristecía. El amor, ese sentimiento tan complejo y a la vez tan simple, había entrado silenciosamente en su vida. Después de ese café, las citas se volvieron más frecuentes y más especiales. Ya no solo se veían en el trabajo, sino que empezaron a planear actividades juntos, solo ellos dos. Iban al cine, a conciertos, a museos, a pasear por el parque. Disfrutaban de la compañía del otro, de sus conversaciones, de sus risas y de sus silencios. Eren y Demet descubrieron que no solo compartían aficiones e intereses, sino que también tenían una forma de pensar muy similar. Se entendían a la perfección, se complementaban, se apoyaban mutuamente y se sentían cómodos siendo ellos mismos el uno con el otro, sin máscaras ni pretensiones. Era como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse. Encontraron en el otro un confidente, un compañero, un cómplice. Un día, después de varios meses de citas, de risas, de confidencias y de complicidad, Eren la invitó a una cena especial. La llevó a un restaurante italiano muy romántico con luces tenues, manteles blancos, música suave y el aroma inconfundible de la pasta fresca. Habían reservado una mesa en un rincón apartado, y la atmósfera era perfecta para una ocasión especial. Después de una deliciosa cena, con platos exquisitos y vinos seleccionados, y después de muchas risas y de conversaciones llenas de amor y afecto, Eren se levantó de su asiento, se arrodilló frente a Demet y le propuso matrimonio. La miró a los ojos con una mezcla de emoción y nerviosismo, y le preguntó si quería pasar el resto de su vida con él, si quería casarse con él. Demet, sorprendida y emocionada, no pudo contener las lágrimas. El corazón le latía con fuerza, y la felicidad la embargó por completo. Por supuesto, dijo que sí. Aceptó la propuesta de matrimonio con una sonrisa radiante y con la certeza de que había encontrado al amor de su vida. La historia de Demet y Eren, como la de cualquier pareja, no fue un cuento de hadas perfecto, libre de obstáculos y desafíos. Tuvieron sus altibajos, sus momentos de duda, sus discusiones y sus desacuerdos, pero siempre supieron superar los obstáculos juntos. La comunicación abierta y sincera, el respeto mutuo, la confianza y sobre todo, el amor incondicional, fueron la base de su relación. Supieron escuchar, comprender y apoyar al otro en los momentos difíciles. Supieron perdonar y aprender de sus errores. Supieron celebrar sus éxitos y disfrutar de la felicidad juntos. La boda de Demet y Eren fue un evento inolvidable, lleno de alegría, de amor y de emoción. La ceremonia fue hermosa, con familiares y amigos reunidos para celebrar su amor. El lugar estaba decorado con flores, luces y detalles que reflejaban la personalidad y los gustos de la pareja. Los votos matrimoniales fueron conmovedores, llenos de promesas, de amor eterno y de gratitud.
La fiesta fue una explosión de alegría, de baile y de música. Todos los invitados celebraron con entusiasmo, compartiendo la felicidad de Demet y Eren. La comida era deliciosa, la música animada, y el ambiente festivo. Demet y Eren lucían radiantes, más enamorados que nunca, y su felicidad era contagiosa. Hoy en día, Demet y Eren siguen juntos construyendo una vida llena de amor, de felicidad y de sueños compartidos. Han logrado crear un hogar, un espacio donde el respeto, el afecto, la confianza y la comunicación son pilares fundamentales. Se apoyan mutuamente en sus sueños, en sus proyectos y en sus metas personales y profesionales. Se animan y se inspiran el uno al otro. Su amor sigue creciendo con el tiempo, fortaleciéndose con cada experiencia compartida y con cada desafío superado juntos. Han formado una familia, y su amor se refleja en cada sonrisa, en cada gesto, en cada momento compartido. La historia de Demet y Eren es una prueba palpable de que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados y que a veces, la persona correcta está más cerca de lo que pensamos. Es una historia que nos enseña a valorar la conexión emocional, la comunicación, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Nos recuerda que el amor no es una búsqueda frenética, sino una experiencia que se presenta de manera natural, cuando menos lo esperas, cuando estás abierto a las posibilidades que te ofrece la vida. Esta historia, la de Demet y Eren, me ha recordado lo importante que es abrirse a las posibilidades del amor, sin importar dónde ni cuándo pueda llegar. Es un recordatorio de que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, en las risas compartidas, en el apoyo incondicional, en la complicidad, en la confianza y en el amor verdadero. Es un recordatorio de que el amor no es perfecto, sino un viaje, un crecimiento constante, una construcción diaria que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucho amor. Espero que la historia de Demet y Eren les haya gustado tanto como a mí. Es una historia que me llega al corazón, que me inspira y que me llena de esperanza. ¿No es increíble cómo una simple reunión en el trabajo, una coincidencia, un encuentro fortuito, puede llevar a una historia de amor tan profunda, tan duradera y tan llena de felicidad? Es verdaderamente inspirador y nos demuestra que el amor está presente en cada rincón, esperando ser descubierto. En resumen, la historia de Demet y Eren es un ejemplo de cómo el amor inesperado puede llegar a nuestras vidas de formas sorprendentes. Se conocieron en el trabajo, compartieron intereses, se enamoraron y construyeron una relación basada en el respeto, la comunicación, la confianza y el amor incondicional. Su historia nos recuerda que el amor verdadero puede estar más cerca de lo que imaginamos, que debemos estar abiertos a las posibilidades que nos ofrece la vida, y que debemos valorar las conexiones emocionales que nos enriquecen y nos hacen felices. Es una historia que nos recuerda que el amor es un regalo, un privilegio, una aventura que vale la pena vivir. Gracias por acompañarme en esta aventura, en esta emocionante historia de amor. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque me inspiran, me llenan de alegría y me conectan con ustedes, mi comunidad. Espero que la historia de Demet y Eren les haya llegado al corazón, que les haya recordado la importancia del amor, la esperanza y la fe en las conexiones humanas. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Demet y Eren. ¿Se identifican con alguno de los momentos que compartieron? ¿Creen en el amor a primera vista, o creen que el amor se construye poco a poco? ¿Tienen alguna historia de amor inesperado que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten y qué los inspira. Sus comentarios son importantes para mí porque me permiten conocerlos mejor, y porque me ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó la historia de Demet y Eren. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarla, para que también puedan suspirar, sonreír y creer un poquito más en el poder del amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de mis futuras historias. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, con más historias que nos llegarán al corazón y nos harán creer en el amor. Un abrazo enorme para todos ustedes, y que el amor siempre los acompañe. Hasta la próxima.